Bueno, podcast número 9, Alejandro. ¿9 u 8? 9 o 8, Paco. 8, 8. 8. Vamos como un cohete. Sí, totalmente. Hoy tenemos una invitada Una invitada muy guay. muy guay, que antes de cámara hemos estado hablando, que ahora vamos a presentar, y que pensamos que tiene muchas cosas que contar y compartir, y que a mí personalmente, se lo he dicho fuera de cámara, va a ser un podcast muy terapéutico. Yo estoy muy ilusionado porque, bueno, cuando comenzamos con este proyecto, pues hablamos mucho de todo este mundo interior y creo que una persona como Leila, que nos acompaña hoy aquí, nos va a aportar muchísimo y nos va a enriquecer un montón en esta conversación. Leila, bienvenida. Muchas gracias. Yo encantada siempre de compartir. Me gusta mucho hablar, comunicar. Al final es realmente a lo que me dedico. Y sobre todo cuando es una entrevista que es fluido, más todavía. Así que Bueno, esto es como te he dicho antes fuera de cámara. Conversación de colegas, ¿vale? Donde vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes y bueno, siempre nos gusta empezar las entrevistas pues escuchando un poco pues quién es Leila, ¿no? Y cuál es su background, ¿no? pues realmente, ¿quién soy? Una persona apasionada del autoconocimiento. Eso es lo primero, desde pequeñita. Siempre muy observadora. Y actualmente, pues poco a poco he logrado ir creando un sistema para dedicarme a acompañar a las personas en su propio proceso, tras seguir viviendo mi propio proceso y haber pasado diferentes etapas, y acompañando la parte más psicológica y la parte más de desarrollo personal y espiritual, sobre todo aplicando al día a día de las personas a que puedan vivir en coherencia, sentirse plenas y sobre todo pues buscando ese bienestar. Porque antes nos has contado de que tú habías estudiado enfermería, pero que llega un momento, bueno, que durante ese tiempo tú sabías que no era tu camino. Sí. Pero a mí sí que me gustaría que nos contara cuándo fue ese clip, ¿no? Que dijiste, oye, tengo que hacer un clip y empezar a compartir esta visión que tengo, ¿no? Pues siempre me ha gustado mucho el conocer a las personas, toda la parte de la salud y demás. Entonces me enfoqué mucho en la salud física al principio, estudié enfermería y me di cuenta de la capacidad que tenemos los seres humanos de transformarnos a nosotros mismos, ¿no? Teniendo esos conocimientos de cuidado y demás. Y me di cuenta de que la parte psicológica estaba muy coja en el sistema, había mucho estrés y que el estrés y el desequilibrio interno creaban muchas enfermedades, ¿no? Entonces, siempre quise emprender, estudié enfermería sabiendo que mi propósito no era dedicarme a trabajar en un hospital toda mi vida, sino que quería crear un proyecto de emprendimiento más enfocado en esa parte de salud. Y con el tiempo, al final, mi propio proceso de descubrir mi propia salud, cómo cuidarme y demás, me llevó a transformarme mucho. Y después esa espiritualidad, la parte psicológica que pude desarrollar, dije, pues voy a hacer psicología. Realmente se me planteó, o sea, yo siempre quise estudiar psicología desde pequeñita y la vida me puso la oportunidad en bandeja y dije, pues voy a estudiar psicología y voy a seguir estudiando por mi cuenta, que es realmente lo que he hecho siempre. A mí personalmente, cuando conocí un poco tu perfil, digamos, de Leila y por algunos conocidos que tenemos, sí me llamó un montón la atención justo lo que has dicho, ¿no? Que era como, esta chica es psicóloga, sí, pero vi esa parte también un poco espiritual de la que habla, que a mí me llama tanto la atención, siendo una persona que durante muchos años no he estado nada conectado con esto, y dije, a veces los psicólogos como que yo entiendo que, bueno, percibo a veces como que hay un poco de choque, ¿no? Con ese perfil un Sí, poquito más espiritual. ¿Cómo lo sí. vives tú? Pues realmente la parte de la espiritualidad para mí es conocerse a sí mismo. Es decir, muchas veces se puede confundir con hablar de misticismo, esoterismo, pero es un autoconocimiento profundo en el que la persona puede llenar ese vacío interior que nos tiene desconectados realmente, ¿no? Entonces, si una persona solamente trabaja a nivel psicológico, está muy bien trabajar con la mente, pero hay cosas que trascienden a la propia mente. Entonces, si yo pretendo conocerme a mí mismo solo analizando y de la parte consciente, me quedo muy limitado. Entonces, yo empecé, sobre todo en el año 2020, tuve como un cambio en mi vida muy potente en el que me di cuenta de que la vida no podía ser esto que nos habían contado de, yo qué sé, trabaja, estudia, gana dinero y sobrevive. O sea, esa parte se me quedaba corta, ¿no? Y dije, aquí hay algo más. Y empecé a meditar, empecé a
practicar el silencio, sobre todo me dejé inspirar por muchísimos autores de libros de aquí de España que están vivos, otros muertos, ¿no? Y me abrió los ojos y dije, esto lo tengo que compartir. O sea, ya diferenciar la parte personal de la profesional para mí es insostenible. O sea, era como la psicología o esa parte más científica es maravillosa, pero está bien que se pueda unir con el autoconocimiento y la espiritualidad desde la parte experiencial. Al final es lo que buscamos, ¿no? El vivir bien, vivir en coherencia y poder sentir eso cada día. Y Leila, en esa coherencia siempre se escucha o decimos todo, ¿no? No, yo estoy bien, estoy fuerte, pero ¿qué es realmente para ti estar fuerte emocionalmente? Pues eso creo que se confunde mucho. Para mí estar fuerte emocionalmente es tener la capacidad para sostener las emociones y no justamente lo que se suele pensar de esquivarlas, taparlas o evadirlas, ¿no? Porque esa fortaleza emocional muchas veces se puede malinterpretar como no, a mí nada me mueve por dentro, ¿no? O yo soy imbatible. Y realmente la fortaleza y esa valentía es poder abrir ese espacio dentro de ti para que las emociones que lleguen te puedan dar ese mensaje que necesitas escuchar y poder sostenerlas emocionalmente. Es decir, que no te dejen a ti decir barbaridades o quedarte bloqueado, sino que puedas gestionarlo, puedas aprender de ello y puedas encontrar ese equilibrio dentro de ti, porque al final son enseñanzas lo que te traen. Y para mí la fortaleza está ahí, en poder atravesar también la oscuridad que se nos presenta en el día a día, ¿no? Y no piensas, te hablo desde un plano también más personal, ¿no? Que muchas veces esa apertura que tú dices, ese sentirnos vulnerables, lo que realmente nos genera ese miedo, ese rechazo a abrirnos. Sí, porque al final es como que yo pongo el ejemplo de ir a un sótano, el sótano interior o algo así, ¿no? Imagina en tu casa, tienes ahí el sótano, llevas viviendo 30 años en la casa y está todo lleno de telaraña, no te acuerdas ya ni de lo que hay ahí. Y tú te asomas y dices, yo no quiero aquí ni meter mano porque a saber lo que me encuentro, telarañas, bichos, no apetece. Y lo dejas ahí, ¿no? Entonces, al final lo que pasa es que todo eso es energía que está dentro de ti funcionante, por mucho que uno no lo quiera ver. Y va generando en mí malestares, vacíos o va dominando mi vida. Son esos patrones que tengo dentro, que ya sea por dolor emocional o cosas sin gestionar o patrones que yo he ido desarrollando de comportamiento van dirigiendo mi vida, entonces lo que soy es esclavo de esa sombra mía que realmente nunca me he atrevido a ir a ver. Entonces la fortaleza reside en atreverse a entrar al sótano, a mirar qué hay, a desechar lo que no te gusta, a quedarte con lo que sí y hacer limpieza y poder enriquecerte de todo lo que hay ahí, transformándolo en algo positivo que te vaya a servir. Y ha hablado hace un poquito de la meditación, pero entiendo que también tienes muchas más herramientas. Pero, ¿cuál sería la que elegirías para entrar a ese sótano con una luz que ilumine relativamente bien, ¿no? Porque a veces yo creo que también es que no tenemos esas herramientas para Sí. acercarnos ahí. Sí, pues la meditación al final lo que trae es silencio y presencia. Es como si realmente nuestra mente, da igual, yo llevo meditando 6 años que no es nada y mi mente sigue hablando sin parar. O sea, la mente siempre va a estar ahí. Entonces, es como buscar el hueco para que ese ruido mental empiece poco a poco a disminuir. O yo pueda desarrollar la capacidad de que pueda disminuir. Entonces, cuando disminuye ese ruido mental y disminuye el ruido exterior es pues el estar para arriba y para abajo, el ruido de la calle, mensajes, ¿no? Se empieza a escuchar algo más. Es como si tuviese en el volumen 1 esa voz interior y en el 100 el ruido externo y en el 100.000 el ruido de la mente. Entonces la meditación lo que hace es que yo pueda entrar en un espacio donde pueda empezar a escucharme. Y ahí empieza todo, ¿no? Yo como lo he vivido y como lo sigo viviendo, llevo menos tiempo que tú meditando, y no sé, corrígeme si es como el darme cuenta de las cosas que antes no me daba cuenta. Es como
o a ser un poquito más rápido o eficiente, decir, uy, estoy cayendo en esto, o está pasando esto. Y en ese sentido es verdad que con la gente que me pregunta qué tal el meditar, siempre le digo lo mismo, digo, yo es darme cuenta de que los niños me hablaban y no los estaba escuchando, y ahora los intento escuchar, aunque siga yéndome a los pensamientos de adulto, de tal, Sí. ¿sabes? Y entonces en ese sentido es verdad que yo ahí encontré una herramienta que ha sido muy de escucharte un poco más. Pero, que estoy escuchando, ¿no? ¿Cómo consigue uno, por ejemplo? Yo, hay etapas o vivo etapas donde tengo pues mucha presión por el trabajo, por proyectos, por gestión propia de las emociones. ¿Cómo consigo yo parar ese ruido? Porque yo todavía, o sea, te hablo desde el desconocimiento, no sé cómo abordarlo, ¿sabes? Claro. O sea, a priori cualquier persona pensaría, pues para apagar el ruido, si el ruido fuese, yo que sé, mi mano, lo que tengo que hacer es pararle los pies. Entonces ahí entramos en lucha. Y ahí el ruido sube. Ahí O estamos, sea, que es hay más bombas. inversamente proporcional. Claro, es como, o sea, yo me siento, venga, voy a meditar y yo me creo que me voy a sentar y mi mente se va a callar. Olvídate. O sea, olvídate. Yo me siento y realmente esa meditación se podría enfocar en permitir que la mente hable lo que tenga que hablar. Y pasa algo muy curioso, que es cuando yo acepto mi ruido mental disminuye. Cuando yo entro en lucha o me frustro porque el ruido mental está, porque va a estar, aumenta o se mantiene. Entonces, las primeras veces que uno se sienta con los ojos cerrados en silencio, va a escuchar a su cabeza más que antes, porque antes tenías tus distracciones, pero ahora estás ahí uno a uno. Entonces realmente es como un entrenamiento, yo me lo tomo como un entrenamiento en el que yo desarrollo mi capacidad para aceptar y observar sin juzgar o sin querer cambiarlo. O sea, como mero espectador. Eso. Además, es justamente el juicio, ¿no? Que yo me acuerdo los primeros 5 minutos que aquello era insostenible. Para mí es decir, ¿esto cómo lo puede aguantar una persona 20 minutos, media hora? Esto. Y es justamente lo que tú has dicho, ¿no? No juzgarlo, el verlo pasar, sin Sí. ponerle mucho más historia. Y Pero, no sé, en ese sentido, a mi modo de verlo, a mí me daría miedo porque al final estás viendo tus oscuridades, Sí. ¿sabes? Entonces, verlo Tal pasar cual, tal y no cual, juzgarlo, tal cual, ¿eh? Sí. Es así, Sí. Por tal eso, cual. realmente la gran mayoría de las personas no están dispuestas a hacerlo. claro. No, no es muy difícil. Es decir, yo he tenido épocas, no sé si tú has meditado alguna vez con respiraciones más, ¿no? Desde Más la boca y profunda, más tal. sí. Y yo he épocas que no las podía sostener. Eran 11 minutos de meditación y en el 7 estaba que me explotaba la cabeza. Y eran a lo mejor por épocas como las que tú dices, en las cuales ya lo que te entra, porque además son como respiraciones mucho más profundas y mucho más, digamos, hiperventilaciones, es que era incapaz, no podía sostenerla en ese momento y ya está, y no puede. A ver, realmente yo creo que se puede adaptar a cada persona. O sea, como si tú lo equiparas con el entrenamiento físico, es como tú no vas a pretender llegar tu primer día de gimnasio y levantar 100 kilos en una sentadilla. No puede Claro. ser. Entonces realmente mi objetivo tiene que ser simplemente ponerme. Solo ponerte ya estás cumpliendo un objetivo enorme. O sea, tener la valentía de sentarte 5 minutos, te puedes poner un temporizador o incluso las primeras veces te puedes poner 3 o 1. Pero ya me he puesto. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas se quedan en esa fase en la que el ruido no llega a disminuir. Entonces dice, ¿esto qué es? O sea, estoy aquí poniéndome a meditar, no consigo nada, lo dejo. Claro, pero si tú pasas el suficiente tiempo o las suficientes veces ahí, de repente haces... Y ahí entras en un estado que es totalmente diferente al estado que tú puedes tener en el día a día. Y ahí normalmente la gente que ya luego se da cuenta de eso ya no lo deja o es más difícil. Pero yo invitaría a cualquier persona que lo pueda practicar de forma sencilla. Si le genera mucho rechazo ponerse a sentarse ahí en casa solo, Sí. pues que simplemente se vaya a la playa, a un parque, lo que sea,
a contemplar un árbol o simplemente estar en silencio. Ya está. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto querernos bien? Porque al final, cuando generamos el rechazo es porque no nos queremos bien. Vaya pregunta. Pues creo que sobre todo porque nuestro propio ego, esa idea que tenemos de quiénes somos, está dominando tanto nuestra vida que ni siquiera nos reconocemos como quienes somos. Entonces, es como si dentro de nosotros estuviésemos en lucha constante y no sabemos amarnos. Esa es la realidad. Es que no sabemos amarnos. Porque tenemos como un constructo mental muy, muy falso, pero muy creíble. Es decir, todas las ideas que yo tengo sobre quién soy, todas las creencias que tengo sobre mí misma, pues yo soy una persona simpática, soy borde, soy profesora, tengo todas las exigencias que me he ido contando desde bien pequeña, han creado una idea de mí falsa que yo me he creído tanto que al final ese es el miedo el que está gobernando mi cuerpo, no el amor. O sea, podríamos poner como el miedo y el amor como antagonistas. Sí. Y el miedo es un estado en el que yo me siento en constante amenaza porque esa idea o ese constructo de quién yo soy está como... hay cualquier cosa que lo puede desvanecer. Es como si yo estuviese representando en una película a un personaje. Sí. Y yo soy, yo qué sé, Lily, personaje, ¿no? Pero llevo toda mi vida en la película y ni me he dado cuenta de que estoy en una película, ni me he dado cuenta de que estoy haciendo de Lily. Y desde esa presencia algún día hay personas que dicen, no puede ser, o sea, estoy vacía. Claro, es que eso es lo que te quiero preguntar, que cómo despierta uno de eso, ¿no? ¿Cómo despierta uno? Decir, hostia, como dice, que estoy haciendo de Lily y yo no soy Lily, ¿no? Claro. Yo quiero entrar ahí un poco porque yo estoy intentando trabajar con los niños, con amigos, pero con los niños mucho, porque creo que, a ver, aquí por favor me corriges, me añades, creo que confundimos mucho comportamiento con identidad. Claro. Me explico, es decir, como nos enseñaron, como nos han hecho decir, yo soy maestro, yo soy tal, yo soy borde, yo soy... La identidad que nos generamos, nos pensamos que ese comportamiento que en un momento dado, porque alguien no me cae bien o porque me ha pasado lo que sea, yo tengo ese comportamiento, ya es mi forma. Y no, yo soy muchas más cosas. Puedo ser una persona, vaya, me ha pasado todo, de conocer a alguien que no han hablado, una persona muy bien y otras personas no tan bien. ¿Y por qué? Porque esa persona, dependiendo del contexto en el que está, es de muchas formas. Entonces creo que ahí hay muchísima confusión en ese sentido y la gente se Claro. O sea, se nombra a sí mismo como diferentes formas o roles. O sea, yo aquí ahora mismo estoy representando el rol de hablar con el micro, tengo este aspecto y demás, pero incluso mis propias creencias no son yo, son creencias, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien despierta de eso? Hay un currazo ahí. Yo estoy todavía, o sea, lo interesante es que cuanto más te crees que estás despertando, es como que te das cuenta de que estás más dormido. O sea, Es una mierda. es como cada vez, según vas evolucionando, vas entrando ahí, te das cuenta de que no tenías ni idea de nada. Y realmente muchas veces la vida nos da la oportunidad de hacerlo, de despertar. Muchas veces es a través de una, yo qué sé, una situación que te pone en jaque mate. Pues yo qué sé, por ejemplo, un accidente repentino. Toda tu identidad se cae, ya no puedes ni siquiera andar. O sea, cosa que tú no te cuestionas por la mañana si te levantas, si tú andas o no. Claro. No puedes dedicarte a... Tienes que dejar tu trabajo, te echan del trabajo. O tienes una ruptura de una pareja que llevas muchos años. O no, o simplemente hay personas que desde bien pequeñitas tienen mucha predisposición o ven cosas en la sociedad que no le cuadran. No me hace sentido, no tiene sentido para mí que yo haya venido aquí a esta vida a sufrir. Pues simplemente ese planteamiento ya te puede
empezar a abrir puertas, ¿no? Pero no hace falta hacer nada para despertar, la vida te despierta solo. Yo creo que sí. Me ha hecho mucha gracia porque el psicólogo que me enseñó a mí a meditar, que es un gran amigo, me dijo, ¿estás seguro de que quieres aprender? Y digo, a ver, sí, porque veo a mucha gente que me llama la atención, que lo hacen y me dice, esto ni marcha atrás. Como que me quería decir, como diciendo, donde vas a entrar te vas a empezar dando cuenta, justamente lo que tú has dicho, de que yo pensaba que una persona despierta, y dije, madre mía, No. ¿en qué buquete estoy yo metido? Como digo en mi pueblo, ¿sabes? Y lo que dices, creo que nunca Sí, llegas, ¿no? es Estás en eso, ¿no? como que no hay fin, ¿no? No, y no le quiero, yo no le quiero dar una connotación negativa a eso, Sí. ¿sabes lo que te digo? Porque es que también es como decir, oye, qué divertido, ¿sabes? Saber que hay eso ahí, que no lo estabas viendo y oye, y lo puedes descubrir. Sí, es como si tuvieses una gafa sucia llenas con 2 churretones de barro y tú piensas que ves bien. Pero cuando te empiezas a limpiar la gafa dices, que se puede ver mejor, ¿no? Entonces, sí, tú vas atravesando, es como las raíces de un árbol, ¿no? Según el árbol va creciendo, pues las raíces también van más profundo. Entonces, en ese proceso de evolución, uno poco a poco va más abajo, es decir, va más hondo, va más al sótano, va más al oscuro, pero también va más a la luz, va hacia arriba. Pero en ese ir bajando a la sombra o al sótano, cada vez tienes más capacidad, entonces no tienes por qué pasar lo peor. No tienes por qué. Que no hay que tenerle miedo a ese camino, ¿no? Yo lo veo como un mapa, ¿no? Que un GPS que va actualizando y te va dando como más detallitos y entonces como que lo enriquece. El problema de esta actualización es que cuando se queda reseteando, te cambian las rutas. ¿sabes? Totalmente. Entonces, lo que tú dices, cada vez que creo que estoy más despierto, me tomo más conciencia de que no lo estoy, ¿no? Total. He visto mucho en tu contenido que habla de tema de las relaciones sanas, pero ¿cómo, o sea, para poder llegar a tener una relación sana, tú primero tienes que tener una relación sana contigo mismo? Sí. ¿Cómo construyo una relación sana conmigo mismo? Porque si no, no lo voy a poder transmitir, ¿no? Y luego, no es que lo transmita, es que la vibra o la frecuencia con la que tú te vas a encontrar Claro. no va a ser la misma, ¿no? ¿Qué herramientas se pueden usar para eso? Aquí digamos que hay 2 visiones. Una es la de la mayoría de las personas, que es que lo externo es externo. Yo estoy por un lado y lo de fuera está por otro lado. Es decir, yo soy yo y mi pareja es mi pareja. Yo soy yo y mi trabajo es mi trabajo. Lo que pasa en mi trabajo, lo que pasa con mi pareja, lo que pasa con mi hijo, no tiene nada que ver conmigo. Es decir, es como si diferenciásemos el mundo exterior del mundo interior. Como si hubiese una barrera. Sí. Y la otra es verlo como una comunicación constante. Entonces, la relación que tengo contigo es más bien la relación que yo tengo conmigo a través de ti. Por ejemplo, la relación que yo tengo con mi trabajo es la relación que yo tengo conmigo a través del trabajo. La relación que yo tengo con mi pareja, la relación que yo tengo conmigo a través de mi pareja. Entonces, ¿eso qué hace? Que cambia todas las dinámicas del juego. Porque, por un lado, uno ya deja de sentirse víctima, deja de señalar fuera y se empieza a ser como a hacer responsable de que los actos que yo me voy encontrando, las situaciones que yo me voy encontrando, tienen que ver conmigo y puedo tomar cartas en el asunto. Entonces, es un poco controversial porque dirás, no, pero si alguien viene y me insulta no es mi culpa. No es culpa o no culpa, sino que simplemente tú puedes empezar a percibir el mundo exterior como algo que es una proyección del interior y no como algo separado. Entonces, realmente, como yo te veo a ti, habla más de mí que de ti. Como tú me ves a mí, habla más de ti que de mí. Entonces, realmente yo estoy viendo esta planta y lo que estoy viendo está sesgado por todas mis creencias, todas las plantas que he visto en mi vida, lo que yo creo que es o debe de ser una planta. Entonces habla mucho de mí y eso me permite incidir en esa relación que yo tengo conmigo y como consecuencia mi relación con el exterior, o ya sean personas, situaciones o lo que sea, cambia radicalmente.
pero hasta que no lo experimento no me lo creo, porque parece que es un poco como si fuese magia, ¿no? Pero realmente por eso yo pondría en la base central de todo la relación con uno, porque es que eso va a repercutir en la relación con todo. Y si solo te centras en la relación contigo y la relación que tienes contigo a través de los demás, es que no creo que tengas que hacer nada más. No creo que tengas que mover más hilos que eso. Sí. A mí es que se me ha venido un tema, ¿no? Que últimamente me viene mucho, ¿no? Porque yo soy una persona que me he enfocado mucho en mí, ¿no? Como en decir, bueno, las cosas que pasan están pasando, pero yo soy el que tengo que gestionar, yo soy el que tengo... Y después con el tiempo he ido un poco yendo también al camino que has comentado. Pero no sé por qué últimamente vienen muchas conversaciones a mí sobre este tema del individualismo, ¿no? Y es como un poco que veo mucha gente metida ahí, como un individualismo muy extremo. Incluso en ese, naces solo, mueres solo. Y yo decir, espérate. Sí, tú puedes pensar así, ¿no? Pero, escúchame, yo leo bastante, me gusta mucho leer y me gusta mucho el perfil de los psicólogos, de la gente que se dedica a este mundo del desarrollo personal y todo el mundo va a lo mismo. Las relaciones personales es casi lo que te llena la vida, ¿no? Al final lo que has compartido, ¿cómo lo ves tú este tema a día de hoy? Porque creo que hay ahí un poquito de... Sí, el verse a sí mismo como un ser aislado de todo, bueno, es una visión que uno puede decidir tener y ya está, pero al final lo que hace es crear un sentimiento, primero de identificación total y absoluta con el personaje de que hablamos, con esa idea de quién yo soy. Poner el yo en el centro muchas veces genera más sufrimiento que otra cosa, porque para empezar te sientes solo, sientes que todo lo que haces depende de ti, de que cualquier microerror que cometas va a tener una repercusión enorme porque todo depende de ti. No te sientes sostenido por nada y tampoco te sientes conectado con los demás. Entonces, yo pasé un tiempo un poco con esa idea del individualismo, incluso del desarrollo personal, muy ligado a ese individualismo de yo tengo que conseguir, yo tengo que ser, yo tengo yo, y al final crea una exigencia tan grande sobre mí mismo que es como sentir, yo que sé, a un niño de 1 año solito ahí temblando de miedo. Realmente ese es el miedo. Porque el amor lo que hace, o lo que realmente representa, es la conexión, de que todo está interconectado. Está esa idea de que si yo toco aquí una tecla, ahí se va a mover otra. Entonces, el impacto, cada cosa que yo digo, que yo hago, que yo comunico, cada acción, por micro que sea, tiene un impacto en el sistema completo, del cual yo formo parte. Entonces, creer que uno vive solo, aislado y que es un ser independiente al 100%, que no tiene nada que ver con el resto. No sé, a mí me parece, y yo no estoy tan puesto como vosotros, pero a mí me parece una actitud muy egocéntrica y narcisista. ¿Sabes? Yo no tengo nada que ver con el mundo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero al final lo que está mostrando es una carencia absoluta y un miedo atroz. Sí. ¿Sabes? Como tú decías, ese niño chico ahí de... ¿Qué está pasando, no? Y en ese sentido, cuando uno se ve que se está perdiendo, ¿cómo vuelve al camino? Pues realmente nuestra mente, y aquí podéis ponerle hasta nombre a vuestra mente para empezar a observarla y a desidentificaros de ella. Nunca había pensado en eso, me ha gustado. Sí, porque al final nosotros vivimos en nuestra mente y está todo el rato hablando, entonces me lo creo. Llevo toda mi vida escuchándola y me creo que soy yo y me creo muchas veces lo que dice, entonces... Joder, perdón que te interrumpa, es que te está hablando de tu mente y lo de poner nombre y yo digo, es que yo tengo 2 malditos monos todo el día tocando la batería, ¿sabes? Sí, Ponle nombre a los monos. No, pero sí es verdad que... vaya, totalmente. Perdona, sigue. Pues eso, que al final la mente te va a decir, incluso cuando ya te empiezas a interesar por estos temas, ¿no? Lo primero que te va a decir es, vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Así es como la mente funciona, porque los problemas que estamos acostumbrados a solucionar más desde la mente, pues implican ese paso 1, paso 2, el cómo, el por qué, el para qué, el qué. Y esas preguntas no sirven en este camino. Se ha desmontado el castillo, hermano. O sea, sirven
hasta cierto punto. A veces que interfieres más con el proceso que otra cosa, porque el proceso de autoconocimiento, el estar conectado contigo, realmente es un proceso natural. Es natural y ahora mete si quieres un pitío, Paco. Es una putada. Es una putada porque yo me siento muy identificado con lo que estás diciendo en estar en ese proceso, pero es un proceso muy solitario, tía. Porque al final, gente con la que tú has compartido muchas vivencias, te sientes completamente desconectado. Y te hablo de situaciones físicas y reales. Y me he tenido que levantar de un sitio y marcharme, porque no estoy conectado con la que yo pensaba que era mi realidad. Sí. Muchas veces, al final, las etapas, o sea, todo dura un tiempo y se termina. Siempre hay etapas, todo es cíclico, ¿no? O sea, tú ves a, yo que sé, a un árbol en primavera y Sí. luego en otoño se le caen las hojas, ¿no? Entonces, hay veces que en este proceso de descubrirte a ti mismo, lo que tú realmente deseas en la vida, lo que te gusta, de ser fiel a ti, pues vas a romper todas las creencias que tenías sobre lo que es la vida, el tipo de amistades que tenías, los hábitos que tenías, la gente con la que te movías. Ya no vas a conectar tanto con las personas con las que antes sí. Y no es que esas personas sean malas, diferentes. O sea, simplemente tú estás en otro punto y tampoco tienes que pretender cambiar a nadie. O sea, si tú necesitas otro camino, pues empiezas a emprenderlo. Y ahí hay una fase que se suele dar un poco solitaria, que puede durar unos meses, puede durar unos años, depende. Pero sí está bien porque justamente lo que hace es quitar ese ruido y permitir que lo que tú tienes dentro sea más visible y salga. Y cuando empiezas a tomar acción coherente con quién eres, empiezas a encontrar a gente que está moviéndose pues, por los mismos entornos que tú, que yo qué sé, va a un evento de yoga, va a un evento de entrenamiento, pues te vas a encontrar gente que por lo menos algo en común tiene, ¿no? Entonces, según te vas moviendo, también vas encontrando por afinidad a otras personas. Pero sí que es necesario pasar un poco ese duelo de mi antigua vida versus la vida que estoy creando, Sí. que es diferente, ¿no? Yo ahí con Dani, es verdad que creo que es un proceso bastante, como bien dice, solitario, pero al final hemos hablado antes, un poco el aceptar, ¿no? Que, pues bueno, que hay entornos en los que ya a lo mejor no estás tan cómodo. Y después es que para que entre algo nuevo tiene que salir lo que había, ¿no? Entonces, Total. como hay que... Yo al menos cuando he vivido esta experiencia, que la he vivido más de una vez ya, es como el decir, ya está, es que aquí ahora no vibro, no fluye la cosa, hay que dejarlo salir. Y como bien dice ella, sin ningún tipo de acritud, o debería ser así, ¿no? Porque para que empiece a entrar gente nueva, o cosas nuevas. Además que sí, yo me he planteado decir, joder, macho, estaré viviendo una crisis existencial. Puede serlo, ¿Sabes? Me ha hecho replantearme tantas cosas que la pregunta que me hice y que me gustaría que contestara, sobre todo para gente que se pueda ver ahora en el podcast y sentirse identificado, es ¿por dónde empiezo? Claro, esas crisis que son benditas, porque si uno no la tuviera se quedaría igual. Claro, son benditas, pero son duras. Son duras, Tía. son duras. Realmente aquí en estos temas del autoconocimiento, espiritualidad, desarrollo personal, vas a encontrar gente que tiene un diálogo muy de que todo va a ser luminoso. No, la realidad es que no. Entonces vas a pasar esas etapas y ¿por dónde empiezo? Pues realmente yo lo he vivido, lo he podido experimentar como un proceso de deconstrucción. Es decir, no es un proceso de, pues quiero cambiar y empiezo a poner cosas encima de mí, sino más bien esa luz que uno tiene dentro está, no tiene que crearla. O sea, tú ya eres. Todo eso tan bello, precioso que quieres llegar a alcanzar, lo eres ya. Solo que tienes un montón de capas encima que te impiden verlo y reconocerlo tú y que también se pueda reconocer o que puedas extender esa coherencia, esa luz hacia afuera, ¿no? Entonces, sobre todo, yo creo que la primera pregunta que me haría es si estoy dispuesta a ir soltando las capas que ya no me pertenecen. Aquí no hablamos solo de irme del trabajo en el que no estoy a gusto o dejar a una relación o lo que sea,
sino si estoy dispuesta a soltar mis propias creencias que yo tengo sobre lo que es la vida, sobre quién soy yo, sobre lo que son los demás. ¿Y cómo puedo empezar a soltar eso? Pues por una parte, como yo lo he hecho, lo primero, la meditación me ha abierto esa puerta porque sin tener escucha interna todo lo demás se viene un poco complicado. Y por otra parte, la lectura a mí me ha abierto los ojos muchísimo de grandes autores. Yo qué sé, por ejemplo, El poder de la hora es un libro que mucha gente se lee en esos momentos. Hay un montón de libros que pueden servirte. Conferencias, podcasts como este, ¿no? O sea, escuchar a otras personas que te hagan sentir que lo que tú estás viviendo lo ha vivido un montón de gente. Totalmente. Y que ha pasado por ese proceso y que siguen pasando muchas personas que solo no estás y que también hay caminos que emprender. Y aquí hay que tener cuidado porque muchas veces la gente cree que necesita un maestro o alguien externo que le diga cómo tiene que desarrollarse el camino, pero realmente ese maestro está dentro de uno. Entonces solamente uno lo puede saber. Y todas esas preguntas que la mente te va a empezar a hacer, empezar a quitarles algo de importancia y simplemente aprender a estar cómodo contigo mismo en el silencio, sin cuestionarte, sin muchas veces saber cómo se van a desenvolver las cosas, porque tú quieres pretender crear un plan perfecto, pero hay otro mucho más perfecto que tu mente no va a saber. Además que eso es lo que a mí más me maravilla de la vida, Leila, de que por mucho que tú te empeñes en tirar por esta carretera, Sí. la vida te va a decir, campeón, es por esta. Sí. Y te la va a poner 28.000 veces Sí, hasta sí, que sí. quiera coger el desvío. Yo aquí es verdad que he tenido varias de estos momentos, como tú dices, y con el tiempo lo he visto, como bien has dicho, me encanta la palabra, benditas crisis. Y yo encontré, que es donde quería preguntarte, encontré además de la meditación que me enseñó este chico y que me ha abierto mucho mundo, en la escritura, que sé que también creo que es una herramienta que tú utilizas bastante. ¿Por Sí. qué? Porque yo en esa escritura, es verdad que me costó muchísimo arrancarme, pero con el tiempo, sobre todo lo he visto con el tiempo, y creo que aquí me cuentas tú un poquito tu experiencia y tú como profesional, cómo lo ves. Cuando me leía al tiempo es cuando yo empecé a verme realmente, decir, hostia, mira lo que me escribí aquí, mira lo que me decía aquí, mira cómo me hablaba aquí. Y ahí descubrí pues una parte muy chula también, que no sé cómo la ves tú o cómo la vives. Sí, pues la escritura es una forma también de canalizar todo ese ruido mental y poder plasmarlo en algo que tenga sentido y sobre todo te permite observar el diálogo que tú tienes, ¿no? Aquí sobre todo yo diría que lo más importante, podéis imaginaros como un emoji de los típicos de los dos ojitos así, Sí. que están... Pues realmente tener esa conciencia de observador. Entonces, si tú tienes esa conciencia de observador, lo que vas a poder es darte cuenta de cuál es tu diálogo mental y empezar a elegir, porque la mente te va a llevar por donde le dé la gana. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta de qué contenido mental estoy desarrollando y poder empezar a cambiarlo, lo primero es tener ese observador activo. Entonces, la escritura lo que hace se puede usar de muchas formas. Yo he utilizado como entrenamiento de gratitud, de escribir agradecimientos, de escribir cómo me siento o escritura libre, de ponerme a escribir lo que sea, ¿no? O cuando tengo un conflicto, digo, no sé cómo abordar esta situación, pues me pongo a escribir y hay veces que la solución se te da sola. Pero si estás aquí, taca, 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 taca. Y ahora que he hablado de conciencia, ¿qué es para ti vivir en conciencia? Wow. Pues realmente la conciencia es lo que somos y lo que no somos es el personaje del que hablamos de la película. Entonces, esa conciencia está orquestando todo y yo tengo como mi propia conciencia individual que a través de la cual voy a poder empezar a vivir una vida alineada con quién soy realmente. Entonces, yo soy y ya está, puedo ser muchas cosas, pero la idea que yo tengo de quién soy es simplemente una idea y eso es lo que yo tengo que empezar a ver y empezar a desarrollar cuál es esa idea, qué componentes tiene, cuáles son esas creencias que yo tengo, cuáles son esos patrones que he desarrollado mentales, pues de juicio, de control, y empezar a desarrollar esa capacidad de darme cuenta, primero de todo, de quién no soy, no de quién soy.
Porque ¿quién soy? Es una pregunta a través de la cual no se puede llegar reflexionando. Es solo una experiencia. Es como, ¿cómo respondo a quién soy? Creo que solamente se podría experimentar y tampoco se podría transmitir. O sea, es una vivencia Claro. en la que tú te encuentras contigo y no se puede explicar, ¿no? Pero tener esa conciencia despierta lo que te permite es darte cuenta de quién no eres para ir quitando capas de encima y que quien eres salga solo, no tienes que buscarlo, ¿no? Yo a mí, fíjate que bajo, bajo mi criterio, uno de los ápices que yo me di cuenta que empecé ya a tomar conciencia de muchas cosas es que me di cuenta que antes buscaba siempre mucho lo que es la validación, pero porque son también patrones que he adquirido desde niño, ¿no? Sí. Y llevo ya una etapa bastante extensa donde para mí no es importante ya la validación, ¿sabes? Lo importante es cómo me siento yo, ¿no? Sí. Sí, al final tú también te vas a ir dando cuenta de que hay patrones como, pues yo qué sé, el miedo al fracaso, el miedo al juicio de los demás, ¿no? Que tú vas a tener más marcados que otros. O sea, todos tenemos cientos. Claro. Lo que pasa es que hay algunos que son muy evidentes. Que tú te puedes dar mucha cuenta de, pues mira, cada vez que voy a quedar con alguien me pongo nerviosa porque no sé qué decir. Pues tengo miedo al juicio, por ejemplo. Tú puedes ir dándote cuenta de esos patrones, ¿no? Pero conforme te vas dando cuenta y vas observando y vas observando y vas observando, te vas dando cuenta de que tienes mucho más de los que creías y de que hay algunos que antes estaban en su peak y ahora están un poquito más tranquilitos, Sí. pero siguen estando. Entonces, esa observación lo que te permite es que poco a poco se vayan disolviendo. Y aquí sí que es cierto que yo he hecho proceso terapéutico para mí misma. O sea, he ido a terapia y me ha ayudado, ha sido como un acelerador. Es como si yo quiero ir de aquí a Madrid, puedo ir en avión o puedo ir a gatas. Entonces muchas veces los procesos terapéuticos te dan como Ese un impulso. boost, Sí. una energía y una canalización de que tú no te vas desviando. O sea, vas un poco más directo. Entonces, a las personas que se lo hayan planteado, yo se lo recomiendo porque la parte más de psicología clásica ve la psicología como tengo un problema en mi vida y lo quiero solucionar, no lo sé gestionar, entonces acudo a alguien a que me ayude. Pero lo que yo realmente, mi propósito es ayudar a las personas que no tienen por qué estar pasando por ningún problema específico, puede ser una crisis o un vacío, lo que sea, a desarrollar las herramientas de autoconocimiento para llevárselas para toda la vida, ¿no? Y poder ir Vale, encontrando un poco más ese... psicología preventiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Sí, ¿no? sí. Eso es. Qué guay. En esta conversación, con todo lo que hemos hablado, había un momento en el cual yo, en mi cabeza, en mi mente, ha venido de ¿qué? Otra palabrota, Paco. ¿Qué hija es la mente, no? Y claro, como maestro a día de hoy, también me ha venido a decir cómo educo yo o cómo ayudo yo a mis peques a que entiendan que esta muchas veces no le tenemos que hacer mucho caso. No sé si te viene alguna idea de cómo poder explicárselo de una forma que la ¿Cómo pudiéramos entender transmitir? cualquiera, ¿no? Porque yo ya te digo, esta es muy capulla con uno mismo. ¿Cómo transmitir eso, ¿no? A cualquier persona, a un niño? Pues realmente yo creo que los niños muchas veces saben más que nosotros de estos Estoy temas. totalmente de acuerdo, además, 100%, ¿vale? Tú siempre Yo- me lo has veces. comentado, vamos. Sí, digo, Sí. es que los adultos yo digo que estamos infectados. Yo, Pobre. mira, yo de hecho hace no mucho hice un ejercicio muy chulo con mis hijos, que fue que me escribieran en un folio cada uno, 10 líneas, y que hablaran de cómo es su padre. Hostia, Qué pues guapo, tú. me dio una información, Qué guapo tú. pero brutal, brutal, Los pelos de ¿sabes? punta, tú. Sí, sí, Qué sí. guay. Sí, al final, ¿qué diferencia hay entre los niños y los adultos? La capacidad para estar en presencia muchas veces. Total. Los niños, tú dices, yo qué sé, ves a un niño con un palo, ¡ah! Está flipando, no se acuerda, ni va a pensar que va a comer, ni la regañina del profe el otro día. O sea, le da igual porque está viviendo el presente. Entonces la mente es la que muchas veces interfiere con eso, con el diálogo. Y siempre se va a ir al pasado o al futuro. Y en ese lío que tú me estás diciendo, que realmente estamos hablando que los adultos vamos muy en automático,
¿cómo conseguimos salir de ese automático? Para... Porque eso, creo que el que estoy viendo ahora está diciendo, vale, muy bien, pero ¿cómo salgo de esto, no? Claro, claro, ese es como una inercia. Y hay veces que la rueda esa que está Sí. girando va tan rápido que es que no sabes ni cómo frenar, ¿no? Y yo diría, sobre todo a las personas que sientan que no saben cómo hacerlo, que es imposible o muy difícil, que simplemente establezcan micropausas diarias. Micro. No tirarte 1 hora en la playa, no hace falta. Y esas micropausas, ¿qué puede ser? Pues imagínate, me levanto por la mañana y lo primero que hago es responder WhatsApp, ¿no? O pensar, venga, voy a hacerme el café ya. Ahí, en ese micro instante, poder poner presencia. ¿Y eso cómo lo hago? Pues simplemente, no hace falta ni que cierre los ojos, me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Y voy a poner conciencia de lo que voy a hacer. Ya está. Y eso te lleva 30 segundos, 20, 10, no lo sé. Pero no es que a la gente le falte tiempo. No hace falta... O sea, tú puedes tener una vida o un día frenético, en el sentido de que estás haciendo 1000 cosas, yendo al trabajo, a los niños, no sé qué, y vivirlo en un estado de presencia total, o tener ese mismo día con los mismos horarios y mismas actividades y vivirlo en un estado de desconexión total. O sea, que no es tanto la gente se piensa que no, yo es que la vida tranquila no la puedo llevar porque... Pero no, la tranquilidad o la presencia no está en no hacer nada. Muchas veces es en poner presencia en lo que hago, porque tendrás que hacer cosas, tendrás que ir a recoger a los hijos, hacer la comida o lo que sea, pues aprovechar esas cosas o esas actividades para poder estar conectado con tu cuerpo. Para vivirlo, realmente. Claro, porque toda nuestra atención está aquí. Yo qué sé, estoy haciéndome el café y mi atención está aquí arriba, ¿no? En la mente. Entonces, pues por ejemplo, simplemente hazte el café y conectas con las sensaciones físicas. Vale, eso es, digamos que predisponer a la mente de, oye, ahora estoy en mi momento café. Eso es. Y no me va a perturbar nada, que son 2, 5 o 18 minutos lo que voy a estar con mi café, ¿no? Sí. Yo personalmente que creo que es imposible llegar, ¿no? a la presencia absoluta, ¿no? Es como imposible, ¿no? Pero Que aparte tiene que desgastar mucho, ¿no? Porque tiene que estar todo, en todo tiempo, ahora estoy con esto, ahora estoy con esto. Pero a mí con la meditación y la respiración lo que sí me llega a dar cuenta es justamente lo que ha dicho antes ella. Es como decir, yo por ejemplo, yo me había dado cuenta que había muchos momentos con los niños, incluso mis sobrinos, que yo no estaba con ellos. En cuerpo estaba, pero no estaba, porque no estaba viviendo ese momento, lo que me estaban diciendo. Yo creo que los adultos vivimos mucho en eso. Por eso cuando he dicho los niños saben más que los adultos, digo, evidentemente sí. ¿Cuántos niños ves que discuten? A los 2 minutos los adultos tenemos la cara de decirle, perdónalo que es tu amiguito, y ellos dicen, pues claro. Y funciona. Y los adultos nos cuesta la vida, ¿sabes? Cuando tenemos un conflicto, ¿no? Y es como, ahí está lo que ha dicho ella, ¿eh? Eso, la sabiduría para mí. Que por eso yo, aunque tengo muchas inquietudes, digo, mientras pueda voy a estar pegadillo a niños porque esta gente me tiene mucho que enseñar, ¿sabes? Total. Y me enseñan muchísimo. Pero volviendo al tema que has dicho, yo es más eso, decir lo que estás haciendo. Estar en eso. O al menos así lo vivo yo. Sí, me gusta mucho una frase que dice, baja de la mente al cuerpo. O sea, donde yo pongo mi atención, si yo estoy hablando contigo y estoy pensando en lo que voy a responderte, estoy poniendo mi atención en mi mente, no en lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, si yo pongo mi atención al cuerpo, por ejemplo, la respiración, por ejemplo, la temperatura, lo que sea en el que me ancle al presente, mi mente se va a ir al pasado, al futuro, a donde le dé la gana, pero el cuerpo está en el presente. O sea, el cuerpo está aquí. Entonces, es una forma de tener un anclaje que está disponible 24/7 para ti al presente. Entonces, yo puedo estar hablando contigo, pero estoy sintiendo en mi cuerpo. Entonces, solo eso ya hace que la mente disminuya el ruido. Y es algo que cualquier persona puede aplicar de forma súper sencilla, sin tener tiempo extra ni nada. Curioso, ¿eh? En tu día a día, Leila, ¿cuáles son las situaciones así que te encuentras un poco, digo, de gente, ¿no? Que llegue a ti, que te encuentras más a resolver, digamos, o a acompañar o ayudar a las personas? ¿Qué es lo que más te suele encontrar hoy en día? Pues justamente el ejemplo que tú has puesto, de
O sea, las personas que llegan a mí normalmente ya se han dado cuenta de que la vida que están viviendo no les hace felices. De que necesitan cambiar algo y que tienen ese interés ya por pues aprender a gestionar sus emociones y demás, de hacerse cargo con mucha responsabilidad, ¿no? Pero dicen, pero es que también tengo la responsabilidad desde fuera. Entonces, ¿cómo empiezo a compatibilizar una vida que ya he creado y que ya está en funcionamiento, en el que hay muchas cosas que hacer, y al mismo tiempo tener tiempo para mí? Y ese es el gran dilema de la gente. El no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces, realmente, con la idea esta de que la presencia no requiere tiempo extra, es que pensamos que para vivir mejor yo necesito hacer más cosas o hacer muchas cosas diferentes, pero es realmente cambiar la forma en la que hago esas cosas. Entonces, si mi cuerpo está en un estado, mi sistema entero en un estado de miedo, de inseguridad, es cuando se activan esos patrones y la mente se va pues al futuro. Y si no sé qué, y si no sé cuál. O el pasado, comparando, ¿no? Con, pues yo qué sé, puedo estar viendo esta taza y tú dirás, no, si tú estás viendo la taza, estás viendo el presente, pero mi mente está, ay, qué taza más bonita, ay, no, qué taza más fea, ah, pues la taza que vi ayer, y en un segundo ha dicho 1000 cosas sobre el pasado, ¿no? Entonces, lo que necesito justamente es aprender a observar. Es que no tiene más. Es aprender a observar lo que es. Y cualquier cosa que me conecte con una sensación física y con el cuerpo, o con algo externo también, me puedo quedar, yo qué sé, mirando una vela para hacer una meditación, pero mientras me estoy poniendo los zapatos, también puedo estar presente. Entonces, romper esa idea de que necesito tiempo extra y, sobre todo, aprender a parar y a sostener lo que emerge cuando paro, que es lo que la gente no para porque no Yo ahí puede tengo otra sostener. visión y corrígemela si me equivoco, ¿vale? Que no creo que sea cuestión de tiempo, o sea, no es por falta de tiempo, yo creo que es por falta de prioridad. Sí, Y te lo enlazo a una pregunta que te hice antes de por qué no sabemos querernos, ¿no? Y yo creo que no le damos tanta prioridad al estar con nosotros mismos, sino a estar a la familia, el trabajo, el deporte, el no sé qué, el no sé cuánto. Entonces, al final no priorizas. Es como el que va con el mono que está con la escopeta, está disparando para sí, todos lados, ¿no? sí, total. O sea, tiempo, si alguien cree, que lo puede creer, yo también lo he creído muchas veces, que no tiene tiempo para estar en silencio, para hacer alguna actividad que le guste o para lo que sea, que coja el móvil y mire el tiempo de uso del móvil. Después Ya hablamos. está. Después hablamos. Disminuye en un 10% el tiempo de uso del móvil y esa horita o esos 30 minutos que te salga, ponlo en otra cosa. O sea, tiempo hay, realmente es falta de prioridad, es lo que decimos. Pero porque esa inercia nos lleva a estar poniendo la atención fuera. Es como si dentro de nosotros hubiese un vacío enorme y mi mente está obsesionada con llenarlo con algo externo. Entonces, lo voy a intentar llenar, pues ganando más dinero, o haciendo actividades con mis amigos, o lo que sea, con cosas de fuera. Entonces, esa obsesión, esa fijación nos hace mantener nuestra atención fuera. Y aquí es donde yo, cuando me doy cuenta, piso el freno, intento pisar el freno y la llevo hacia adentro. Porque es como ir en contra de la mente realmente. Tu mente te va a decir que no, que haces, que estás perdiendo el tiempo, que tienes que no sé qué, que no sé cuánto. Pero realmente, si yo pongo mi atención dentro, ese vacío se empieza a llenar. Y hasta que yo no haya llenado un mínimo o tenga ese atisbo de conexión conmigo, no me lo voy a creer. Porque la mente te va a decir que tienes que. Entonces, darte esa oportunidad alguna vez en la vida va a hacer que, como tú has dicho antes, no vuelvas atrás. Porque vas a decir Vale. esto. Hemos hablado de un perfil que tú me has dicho, dice, el grosso de la gente con la que yo colaboro viene de ese despertar, de ese quiero salir de ese piloto automático, pero cuando te viene un perfil más que viene roto con dolor, ¿cómo lo abordas? Realmente el dolor está en todos. El dolor está en todos. Lo que pasa es que hay personas que
o sienten tanto dolor que ya es imposible mirar hacia otro lado, y otras que van aguantando con el dolor. Hasta que un día, pues si quieren o deciden, pueden cambiar eso, ¿no? Y realmente hay personas que llegan, sobre todo las personas que más dolor están pasando, son las que más conciencia muchas veces tienen, o más... El dolor yo lo veo como gasolina. Entonces, imagínate, si yo siento mucho dolor, todo ese dolor es potencialmente algo luminoso. Imagínate que aquí, por ejemplo, hago la metáfora esta del diamante, ¿no? Que el diamante, no me sé muy bien el procedimiento, pero sale de haberse sometido a una presión y a unas temperaturas muy altas. Y es el carbono la materia prima. Entonces imagínate que el carbono es lo que tú tienes y eso es el dolor. Tienes mucho dolor, mucho carbono y es mucha materia prima potencialmente transformable en diamante, que va a ser esa plenitud, esa felicidad, sí, esa coherencia. Entonces, todo ese dolor, hay personas que cuando llegan a caer en un pozo, que yo realmente he podido experimentar eso en primera persona. Entonces, realmente este interés por atravesar el dolor que yo tengo es porque lo he tenido que atravesar y lo tendré que seguir atravesando muchas veces, ¿no? Pero llegar a un punto en el que ya ni siquiera tiene sentido tu vida, no quieres ni vivir. Ese punto tan bajo tiene dos vías, o morir o seguir hacia arriba. O sea, ya es que no puedes ir más bajo. Claro. Entonces, ese dolor tan grande es una bendición que se vive muy mal, pero realmente es una bendición, porque te permite luego, con una guía adecuada y con ese sostén y ese acompañamiento, si la persona lo necesita, poder transformar su vida por completo y sentir toda la alegría, toda la plenitud y toda la felicidad que no ha sentido nunca. Así que para mí el dolor es una bendición, no es algo... Yo estoy bastante de acuerdo, que aquí te quería enganchar, que lo hemos hablado varias veces, Dani y yo, con todos los temas de poco, ¿no? De incomodidad, de, bueno, que al final, no creo que tú lo ves de la misma forma, pero es como el exponerse a ellos de una forma prudente y consciente, lo único que nos hace es justamente eso, es salir como un cohete hacia arriba y entonces Sí, he buscado un poquito este tema. A mí me gustaría preguntarte porque yo, claro, al final sé que mucha gente, porque a mí como a ti me gustan mucho estos temas, se pierde, ¿no? Como ha dicho Dani antes. Y entonces yo me lo quiero llevar un poco más al educar y a la mente, ¿no? Yo les digo, la conciencia, que yo estoy totalmente alineado contigo en este sentido, a mí lo que me da es la oportunidad de ver que estoy pensando de forma funcional, de forma utilitaria, de forma... ¿O estoy pensando bien o no estoy pensando tan bien, ¿no? En el sentido justo del que has dicho, ¿cómo estoy viendo este dolor? ¿Qué pensamiento es el que me es útil? claro. Y creo que aquí la gente, o creo que aquí muchas veces no somos conscientes de que pensamos muy de forma disfuncional, inútil, llamada como quiera, que nos hunde aún más en el pozo. Y en ese proceso de educación, no sé cómo lo ves tú, creo que hacéis, la gente que compartís contenido, hacéis una cosa espectacular que es ayudarnos a todos, pero no sé qué enfoque le darías tú a nivel de que podamos ayudar a más gente o cómo se podría hacer esto, porque es que lo veo un tema súper complicado. Pues muchas veces creemos que para ayudar a los demás tenemos que hacer muchas cosas con los demás, pero el trabajo que tú hagas contigo Eso. va a generar un impacto enorme en los demás. Y muchas veces también cuando empiezas a darte cuenta de estas cosas dices, "Uf, como que quieres ayudar o quieres que la gente cambie, ¿no? Y ¿cómo estás haciendo esto, no? Pero realmente, o sea, ahí sale mucho ese ego de creer que tú sabes más o que... Pero dejar que la persona viva su proceso muchas veces es más ayuda que intervenir todo el rato, ¿no? O que querer darle tu visión, porque tu visión es para ti y te ha servido. Exactamente, que al final estás sesgada porque estás hablando de la experiencia que tú has vivido, de las vivencias que tú has tenido en tu etapa infantil. Entonces, al final, consejos, no como el refrán, consejos doy que para mí no tengo, ¿no? Sí, sí, sí.
y también darse cuenta de que la vida está aconteciendo de esta manera por algo que nosotros no entendemos. Y también tener la humildad de reconocer que tú no tienes ni puñetera idea de por qué está pasando lo que está pasando, pero también empezar a desarrollar esa confianza y esa fe que te la da también la experiencia de... Hay gente que, yo qué sé, lo ha pasado muy mal y la vida le ha dado luego la oportunidad de transformar ese dolor del que hablábamos, ¿no? Claro. Entonces, no hay que sentir tanta pena, bueno, es normal y natural, ¿no? Pero sí, sobre todo, sentir que lo que está viviendo el del frente o lo he vivido, o lo voy a vivir, o lo estoy viviendo. Entonces, todos estamos un poco en el mismo barco, ¿no? Aunque cada uno esté, pues, en un punto diferente, ¿no? Y quería decir también que, sobre todo para las personas que lo estén pasando muy mal, que no sepan por dónde tirar, que no tengan ni energía ni ganas, el saber y reconocer que la vida te va luego a traer cosas muy bonitas, porque funciona así, o sea, después de esa oscuridad amanece, ¿no? Después de la máxima oscuridad en la noche sale el sol. Y muchas veces no tienes que hacer nada especial, simplemente aprender a estar contigo y a sostenerte ahí, y si necesitas, por supuesto, el apoyo de profesionales o familia o amigos o lo que sea, poder recibirlo, porque esas personas van a aprender contigo. Claro. No eres que yo sea un lastre para el resto, ¿no? Y incluso aunque una persona piense en quitarse la vida, en que ese sufrimiento ya al extremo, poder transitarlo y atravesarlo es muy valiente. Y merece la pena, la alegría, mejor dicho. Lo que hablamos siempre, ¿no, Ale? Que la gente, y eso lo hablamos mucho, ¿no? De abraza el proceso. Y la gente es que no quiere abrazar el proceso. Yo veo mucha gente que digo que es su proceso, ¿vale? Pero, como tú decías, joder, es que yo lo veo tan claro. Ya. Y esta persona, ¿por qué no? Y no puedes interferir, ¿no? Porque es su proceso. Ni queriendo, ¿vale? Pero no son capaces de agarrarlo y decir, estoy ahora aquí en el momento de oscuridad, estoy cagado porque no sé para dónde tirar, pero es que tengo que seguir el proceso, ¿sabes? Creo que vivimos al final, ¿no? Cómo funcionamos en la sociedad a día de hoy, un poco cómo está montado esto, lo pone complicado, lo pone complicadillo. Pero bueno, aquí tenemos gente como Leila y estamos en eso, ¿no? Totalmente. Ujú. Leila, hemos hablado de vivir el presente, de conciencia, de oscuridades, de miedo, de luz e iluminación, ¿no? Pero yo te quiero hacerte una pregunta. ¿De qué te sientes orgullosa de ti misma hoy por hoy? ¡Wow! Eso no lo tenía preparada, ¿eh? Eso no. Pues me siento orgullosa de haberme dado cuenta de que no tengo que huir de nada. Oh, qué buena, tía. De que no tengo que huir de nada. Ni de los demás, ni del dolor que vea afuera, ni del dolor que vea adentro. Sino simplemente estar presente y ser fiel a lo que mi corazón me va diciendo, que gracias al trabajo que voy haciendo cada vez escucho un poquito más, me queda todavía muchísimo, pero cada vez voy escuchando más a esa voz interior de la que hablábamos, ¿no? Y haberme dado cuenta de que estoy y estamos todos sostenidos, es decir, ¿no? Te han tirado aquí así como que búscate la vida, no, estamos todos sostenidos y no tienes que huir de nada, sino simplemente estar y ser. Así que yo diría que de Qué eso. bueno. Mira, ahí has hablado antes de ponerle nombre a tu yo interior y tal. Y claro, te estaba escuchando, pero lo voy a contar porque me es gracioso y es que realmente es como yo me visualizo, ¿no? Y yo me visualizo mi yo interior hoy por hoy, ¿vale? Por una avenida grande, Sí. andando súper feliz, pero con una canción a todo volumen, que no sé si la conoceréis, que es de Black Eyed Peas, se llama I Got a Feeling. Total, Sí. total. Pues andándose I Got a Feeling. ¡Qué ¿sabes? bueno! Y esa es la visualización que yo tengo ahora mismo de la etapa en la que vivo, ¿no? De esa decir,
no estoy pleno completamente, pero sí tengo un bienestar, ¿no? De que, oye, más o menos esos cajones de mi vida están Sí, ordenaditos, ¿no? total. Mm, Tengo que sacar el tema porque es que, claro, dos o tres veces me ha venido a la mente y ella ya en este último Sí. con la pregunta. Yo vengo del deporte, ¿no? Bueno, ahí también de mucho, pero yo vengo de mucho deporte y es como ahí nos enseñan a hacer. Ya está, y yo estoy educado en eso. Me ha llegado por la vida, como tú dices, me han puesto otras cosas por delante y he visto otras cositas. Pero yo he luchado mucho contra ese estómago, como te he dicho, contra ese instinto. Pero he luchado muchísimo. Si esto no es lógico, si esto no va conmigo, ¿por qué? Para otro lado, ¿sabes? Y últimamente, y yo sobre todo voy a uno de los temazos, que para mí es el temazo, para mí es el amor, me pasa eso. Es como que la gente, yo estoy sin pareja, pero es como, tío... Estamos en pareja. No, pero voy con esto porque muchos colegas, ¿no? Y amigas es como, pero vale, chiquillo, tú conoces a muchas chicas, ¿cómo te va? Y es como, ya estoy no esperando, sino estoy esperando que la vida me la ponga delante si tiene que llegar con eso. Sin pensar en las condiciones, sin pensar con ese pellizco, porque llevo años sin sentirlo, ¿sabes? Entonces, como, ¿qué opinas tú ya no del tema del amor, sino de ese instinto? Porque Claro. realmente yo he estado muy desconectado de eso. Claro, es como tu mente te dirá, bueno, ¿qué tengo que hacer para encontrar pareja? ¿Qué tengo que hacer para? Siempre es ¿qué tengo que hacer para? ¿Cómo se hace? O sea, siempre te va a estar lanzando esas preguntas, ¿no? Y puede uno seguir ese camino, que a mí no me sirve. O puede optar por el camino de darse cuenta de que no le falta nada. Cuando yo, muchas veces en la misma relación en la que estoy a día de hoy, puedo buscar amor a través de, pues voy a decirle, voy a hacer... Y cuando me di cuenta de eso, digo, ¿qué hago? O sea, no puedo seguir esa inercia, que son patrones que te llevan a esa inercia de qué tengo que hacer para buscar ese... Uno se enamora de la idea de lo que le va a dar esa relación o de lo que le va a dar el dinero. Pero ese amor, realmente todos estamos buscando amor. Yo lo resumiría así. De una u otra manera, pero en esencia buscar ese amor que es lo que somos, realmente. Y este fin de semana pasado estuve en un seminario que pude vivenciar yo y la revelación más grande que me vino es el sentir que toda mi vida había estado buscando amor a través de la validación, a través del dinero, a través de la relación, y que ese amor era yo. O sea, que no es que ni que lo tenga, es que lo soy. Es que lo somos todos, Sí. ¿no? Entonces, cuando yo siento esa plenitud aquí, ya no se van a activar tanto esos patrones de buscarlo fuera, porque lo puedo reconocer. Entonces cada relación, cada encuentro, cada cosa que haga va a estar conectada con el amor que soy y va a expandirlo, exactamente. Sí, pero y en referencia a lo que te has dicho, Ale, yo lo que veo, ¿no? Lo que voy observando es que a la gente le cuesta, en el sentido del amor, ¿vale? Sí, el sí. tema de relaciones, o conocer a alguien, o quiero conocer a alguien, tal, que le cuesta mucho quitarse la mochila. Todos llevamos una mochila de decepciones, de malas experiencias, de lo que tú quieras. Pero al final eso te genera un prejuicio hacia la otra persona. Entonces, ya de entrada estás saboteándote a ti mismo. Sí. Porque ya vas con ese recelo de que no dejas, No. exactamente, no dejas abrir, expandir ese amor. Entonces, el problema es que va todo el mundo pivotando con la mochila y hasta que tú haces un match y encima es contradictorio porque hasta que tú haces el match vas cargando la mochila y vas validando esa idea de es que este es como este es como otro y llegamos a la reflexión de el problema no es ese, el problema eres tú. Hombre, totalmente. Sí, es muy valiente reconocer eso. Porque uno puede optar por creer que es víctima de las circunstancias y muchas veces sí, somos víctimas de circunstancias graves, yo qué sé, que un maltrato, lo que sea. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta de que yo muevo los hilos, de muchas circunstancias que vivo,
Reconocer eso es reconocer primero que has estado equivocado toda la vida. Y eso no todo el mundo lo quiere hacer, porque se aferra a esas creencias, ¿no? Pero tarde o temprano, si ven que ese camino no les funciona, pues tendrán que optar por otro. Así que... sí. Bueno, Leila, siempre que cerramos los podcasts, nos gusta hacer 2 preguntas. Una es, y la contestas en el orden que quiera, ¿qué le dirías a la Leila de hace 5 o 6 años? ¿Vale? ¿Qué conversación tendrías con ella? Y la siguiente es, ¿qué te gustaría que pasara los próximos años? ¿Cómo te quieres ver? Pues lo que le diría a la niña, a la chavalilla de 20 o así, hace 5, 6, 7, 8 años, pues le diría que siga, o sea, que siga su camino y que no se preocupe tanto por cómo se van a desenvolver las cosas y sobre todo que sea fiel a sí misma, que no se deje llevar por el ruido de fuera y que siga con esa predisposición a escucharse y que tenga fe. Qué guay. Fe. A mí la fe, te juro que me ha salvado. Porque... Acabo de hacer macho en esta chavala, pero de una forma muy loca. Fe, poder conectar con esa fe. Y tú dirás, hay momentos de oscuridad en los que uno dice, qué fe ni qué fe. O sea, yo aquí estoy cagado. Sí. Y uno no puede confiar, pero aferrarse a esos pequeños momentos de tu día en los que te sientes conectado y esa fe aparece y poder desarrollar la fe. Se puede desarrollar esa confianza. ¿Y cómo me gustaría verme en los próximos años? ¡Wow! Pues me gustaría verme, sobre todo siendo consciente de todo el camino que he recorrido y honrando el momento en el que me encuentro, porque no sé cuál va a ser, pero sobre todo honrando a todas las Leilas desde la de 0 años hasta el día de hoy, que la han llevado al punto en el que está, y también honrando ese momento en el que está, porque sea lo que sea que esté viviendo, lo tiene que vivir. Y al final esa fe y esa confianza te permite estar mucho más tranquila o mucho más tranquilo con las situaciones que vivas y sobre todo escuchándose. Pues te doy las gracias por haber compartido hoy con nosotros. Te dije al principio del podcast que para mí iba a ser muy terapéutico y fuera de cámara te dije, tengo muchas preguntas que hacerte porque me van a venir bien, ¿no? Y entiendo que al final los seres humanos no somos muy distintos unos de otros y estas dudas e inquietudes que a mí se me han surgido por la cabeza, Sí. el que esté viéndolo tendrá las mismas preguntas. Así que muchas gracias por compartir y nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Pues un placer, chicos. A mí me ha encantado también compartir. Siempre aprendo. Gracias.